La inseguridad, la delincuencia y una serie de crímenes no paran de crecer en el Chile actual, donde hemos visto una decadencia sistemática en el orden público, como también un aumento en la corrupción. Y en medio de eso, gracias a denuncias de la centroizquierda y particularmente preocupaciones de los socialistas y del Partido para la Democracia, se está denunciando que como consecuencia de la dura guerra contra los narcos que haciendo Nayib Bukele en El Salvador, podría ser y es muy probable que las maras, esos grupos brutales que hay en Centroamérica y particularmente en El Salvador, estarían escapando del Salvador hacia Chile. Y esa es la preocupación que se da. Esto en medio además de proyectos que se están impulsando también por la centroizquierda, pero con apoyo de la derecha, para darle más poder a los militares en temas de seguridad y que salió a ser criticado este proyecto tanto por la Fuerza Aérea como por la Marina, como también por el Ejército. Todo esto lo vemos a continuación. Las maras, grupos sumamente brutales de pandillas, narcos y que han aterrorizado gran parte de Centroamérica y el caso de El Salvador es el más conocido desde hace décadas y que se han convertido en algo más bien mediático en Latinoamérica debido a la dura guerra en contra de ellos por parte de Nayib Bukele, que ha obtenido resultados, al menos en el corto plazo. En el largo plazo todavía no sabemos porque no han pasado suficientes años, pero en el corto plazo buenos resultados en el conflicto con ella. Eso es lo que se ha visto más allá de las críticas que nunca faltan de organismos internacionales de derechos humanos, ¿no? Más allá de esa situación, como consecuencia de eso, y se advierte como temor esta situación, que por denuncia de la centroizquierda, particularmente de los socialistas, del Partido por la Democracia, todos partidos que están en el gobierno, pero que se distinguen, como hemos mencionado tantas veces, de la izquierda más dura porque igual tienen sus diferencias ideológicas como también políticas, denunciaron que hay un temor, y especialmente representantes de la centroizquierda en el norte de Chile, de que estos grupos ya habrían ingresado al país. Y al consultar esto, numerosas figuras, especialmente de seguridad y de carabineros, dijeron que no podían dar esa respuesta en público, sino que en comisiones reservadas. Va a haber una el lunes de la próxima semana. Ahora, cuando te dice alguien, bueno, no puedo decir que sí o que no, sino que eso vamos a tener que hacerlo en una sesión del Congreso reservada sin prensa y todo secreto, casi como que suena que sí, ¿no? Ahora, ante eso, apareció la ministra del Interior Toa diciendo que no hay elementos concretos, o sea, no tenemos ejemplos prácticos de que hayan ingresado a las maras, pero tampoco podemos desmentirlo. Pero decimos, no hay elementos concretos, como para dar la idea de que no están ahí. Pero de todas maneras dijeron que igual se estaban preparando para eso. Eso no suena como que en realidad no estén, suena como que simplemente no quieren decir que están. Y es preocupante, porque aquellos que conozcan el detalle sobre las maras y los grupos pandilleros de narcos y criminales que hay en Centroamérica, sabrán que son sumamente brutales, en muchos casos iguales o más que los grupos criminales que han llegado a Chile, que provienen muchas veces de Colombia y de Venezuela. Los centroamericanos en esta materia, las maras, son sumamente brutales. Y aquellos que sean, por ejemplo, de países centroamericanos como El Salvador, sabrán lo que es vivir en una sociedad atemorizada permanentemente por estos grupos. Y en gran medida la popularidad tan alta de personajes como Nayib Bukele en su país es por haber lidiado contra esos grupos que hace décadas tienen tomado o tenían hasta hace poco países como El Salvador. Y es preocupante, porque si se están escapando de El Salvador y están viniendo a Chile, habla unas ciertas cosas. Uno, que por un lado están siendo exitosas las políticas de Nayib Bukele para enfrentar el caso de esos grupos, al menos temporalmente, porque muchas veces en el largo plazo pasan otras cosas, pero para estos grupos, pero por otro lado, muestra que es mucho más fácil para esos grupos instalarse en Chile y simultáneamente que la estructura política, militar y policial es mucho más beneficiosa para grupos criminales aquí en Chile que en los países como El Salvador que están haciendo este tipo de materia. Es curioso, ¿no? Es curioso. Y ante esto, no estaría de más hacer, como estarían llegando estos grupos que tienen su origen muchas veces en países como El Salvador, hacer unas mejores relaciones diplomáticas, usarlo como oportunidad con El Salvador, con Nayib Bukele y obtener asesores o coordinación para enfrentar este tipo de grupos. Porque si se han logrado enfrentar en ese país de manera exitosa, no veo por qué no se pueden hacer coordinaciones y también asesorías que no tengo dudas que el presidente de El Salvador fácilmente y con gusto lo haría para enfrentar estos grupos. Porque también tomando en cuenta que si esos grupos que tienen su origen en El Salvador se instalan en Chile y logran prosperar, también va a ser un problema para ese país, porque eventualmente van a volver con, podríamos decir, más fuerza, equipamiento, como también dinero que habrán obtenido en países como Chile. Entonces la cooperación internacional en estas materias sería lo correcto, como también lo que ayudaría para todo esto. Pero ante todo el aumento de la delincuencia, lo que se ha estado impulsando
como una respuesta y que está siendo apoyado tanto por la centroizquierda como por la derecha en su conjunto y la centroizquierda en el gobierno igual, es la mayor presencia de militares en temas de seguridad. Lo que tiene uno sus preocupaciones por lo que eso significa en el largo plazo, pero más allá de eso es lo que se está impulsando. Y hay un proyecto para que de manera permanente los militares puedan empezar a resguardar infraestructura crítica. Pero hay una serie de problemas. Primero, no se sabe cómo se define infraestructura crítica y la preocupación de que temas de seguridad interna, que normalmente le tocarían a policías, empiecen a tocarle a militares. Y esto que está siendo apoyado por la derecha, pero que fue impulsado por la centroizquierda, que vale la pena mencionar que parece ser que la centroizquierda está liderando en gran medida la discusión política tanto dentro del gobierno como la centroizquierda que es oposición, que es la centroizquierda por el rechazo. Y este proyecto está siendo muy criticado por las Fuerzas Armadas, que no están felices con esto, que de manera más o menos formal dijeron que ellos no estaban para eso, que iban a hacerle caso a la ley del Congreso, pero que esto no les agradaba. En primer lugar, señalar que indudablemente, como respetuoso de la institucionalidad, nosotros vamos a cumplir la Constitución y las leyes que se establezcan, pero es un deber también señalar que la misma Constitución genera para las Fuerzas Armadas, para el Ejército en particular, algunas tareas prioritarias que tienen que ver con la defensa, y justamente todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea y nuestro rol principal. Yo creo que es un deber dejarlo en público conocimiento. Yo sé que es parte de la discusión, pero son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas que están equipadas, entrenadas para otras tareas, que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que está teniendo hoy día. Ahí lo ven, ese es el general Javier Iturriaga, es el comandante en jefe del ejército. ¿Y qué significan esas palabras? Que eso lo hizo en una comisión de seguridad del Congreso, al cual lo citaron. En la práctica, para traducir el lenguaje que están usando hoy tanto político como militar, está diciendo, bueno, vamos a hacer caso porque le hacemos caso a la ley y a los congresistas. Pero no nos gusta tener que hacer esto, no estamos entrenados para hacer esto, nuestros militares no tienen ni idea cómo hacer ese control interno y por eso los tienen que entrenar, es la declaración después de que tienen que entrenarlos, o sea, no están hechos para eso, y advierte, y eso es preocupante, y esto fue respaldado, por ejemplo, por la Fuerza Aérea, de que el hecho de que ahora estén diciendo que hay que ocupar militares para este tipo de cosas, además de que ellos creen que no les corresponde, ¿verdad? No les corresponde, debilita, y tiene razón, su enfoque en defensa. Porque si están enfocados en temas que normalmente serían de policía interna, la preparación y el enfoque en defensa ante otros países o preparación ante la defensa, que ahora todos dicen que no podría haber ningún conflicto, pero uno nunca sabe, por algo hay preparación con el tiempo, se debilita. Y tiene sentido, porque si los militares que están dirigidos a temas de defensa nacional los empiezan a enfocar en temas de seguridad interna, empiezan a dejar de enfocarse en lo que originalmente están designados, que es esa defensa nacional, ¿no? Entonces es bien curioso por una serie de razones, porque normalmente los militares no hacen mucho comentario de nada. Es raro que hagan comentarios políticos. Y que hagan este tipo de comentarios es por un lado algo bien curioso, porque por un lado están manifestando de manera muy formal y entre medio su opinión de que esto no les gusta, que van a hacer caso pero no les gusta, y por otro lado es una crítica que le llega a distintos sectores políticos, de la izquierda a la derecha. Porque uno diría normalmente que este tipo de proyectos, que la derecha también apoya mucho, los militares lo apoyarían porque dicen, los militares están asociados a la derecha. Que no necesariamente es así, porque ha habido militares y que a veces se ponen autoritarios de todas las tendencias, de izquierda, de derecha, de centro, socialistas, comunistas, otros son conservadores, nacionalistas, fascistas, liberales, hay de todo. Siempre ha habido militares de distintas tendencias. Un ejemplo, por ejemplo, para otra tendencia y para dar otro ejemplo, es lo que ocurrió en Argentina, que Perón era militar, de inspiración fascista, Chávez, militar, pero socialista, y así ha habido de repente figuras como militares, como Pinochet, que más a la derecha, y así todas distintas tendencias. Pero más allá de eso, esto es una crítica también para la izquierda y la derecha, porque esto es un proyecto que está siendo impulsado con mucha fuerza por la centroizquierda y la derecha. Y los que se oponen son principalmente la izquierda más dura y también algunos sectores de centro. Pero aquí lo que vemos a los militares tomando una posición más cercana a la izquierda más dura y algunos sectores de centro en crítica del proyecto de la derecha, desde los republicanos a la centroderecha, como también de la centroizquierda. Tanto así que, por ejemplo, tenemos a figuras como Hugo Gutiérrez, ex constituyente y ex diputado del Partido Comunista,
alabando al ejército, diciendo: nunca creí que concordaría con el comandante en jefe del ejército de Chile. Tiene toda la razón, su misión es la defensa del país y no el orden público. Y también figuras de la centroizquierda por el rechazo, o sea, la centroizquierda en oposición, Gabriela Lemparte, salieron a hablar de esto y le dieron la razón también al militar, diciendo: tiene razón el comandante en jefe y por ello su partido, Demócratas Chile, ha propuesto una reforma constitucional que permita el resguardo de fronteras, además de tener equipamiento y apoyo en caso de incidentes, de lo contrario arriesgar a las Fuerzas Armadas y dejarlos solos, ya que además del tema de que no les corresponde, tienen serias dudas con respecto a quién los controlaría, cuáles son los resguardos, no están las zonas bien designadas, el entrenamiento, entonces hay muchas preocupaciones que tienen ellos. Es una situación bastante particular. Ahora, en este caso, hemos sido muy críticos en este programa con sectores de la izquierda más radical, pero en este punto creo que tienen razón. No es correspondiente de las fuerzas militares el tema de orden interno. Habla más bien del fracaso de la policía, que bueno, temas estatales es lógico que fracase la policía, ¿no? Al igual que toda institución estatal. Es más bien un ejemplo de eso que se tengan que encargar de esa materia los militares. Los militares están entrenados para la guerra, no para temas internos de seguridad que son usualmente policiales. Entonces, efectivamente, más bien parece ser que el problema está en temas de policía y que ahí deberían hacerse las reformas, que deberían complementarse también con organizaciones ciudadanas y particulares de autodefensa y también que tuvieran un complemento para estructuras de seguridad civil. Entonces, eso parece ser lo más correcto. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. La lección de esto es que no hay muchos cambios buenos que se estén haciendo y que hay cierto malestar dentro de las Fuerzas Armadas con que el mundo político los empiece a meter en esto, lo van a hacer pero no les agrada, y simultáneamente ante problemas como lo que vemos con grupos como las Maras, sería positivo hacer coordinaciones con El Salvador y con Bukele para enfrentar esto y hacer una mano dura con aquellos que hagan crímenes, pero simultáneamente es importante, a la vez que se tiene una mano dura con aquellos que hacen esa criminalidad, tomar políticas de liberalización de drogas, como lo ha hecho Portugal desde los 90, con resultados muy exitosos que bajaron las enfermedades de transmisión sexual, las muertes, la corrupción y el poder de narcos y pandillas, de empezar a despenalizar y eventualmente legalizar esas sustancias para crear un mercado legal, a la vez que haces eso y generas mercados legales que terminan bajando el consumo, como las enfermedades de transmisión sexual y también la corrupción. Haces una mano dura con los narcos que han estado haciendo numerosos crímenes que van más allá incluso de la venta de drogas, sino que también en estructuras como secuestro, asesinato, extorsión, corrupción, etc. Esa mezcla puede dar buenos resultados, pero lamentablemente lo que estamos aplicando en Chile es un poco más bien el ejemplo que se siguió en México, de seguir con la guerra contra las drogas, mantener eso en el tiempo, no lograr ningún resultado, después decidir enviar a los militares al problema, que México lo intentó, y bueno, en México cuando lo intentaron terminó muy, muy mal. Muchos dicen que por eso tal vez el ejército chileno, conociendo el ejemplo mexicano, no quiere que se implemente lo mismo en Chile. Pero nuestros políticos, en vez de tomar el camino correcto, que sería despenalización, legalización y al mismo tiempo dureza, y de verdad, con aquellos que generen crimen, están tomando el camino mexicano de vamos a seguir con todo igual, guerra contra las drogas, le hacemos plata al problema y después enviamos a los militares y perdamos la guerra. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parece estas declaraciones del comandante en jefe del ejército, como también lo que observamos de la posible entrada de las bandas, las maras que están en El Salvador, aquí en Chile? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Hay que colaborar con Bukele o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y también quisiera agradecerle antes de terminar al suscriptor Lucas Gutiérrez Lisboa, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Te lo agradezco mucho y quiero recordarle a todos ustedes que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.